Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. Buenas tardes o buenos días. Seguimos en otro lunes más con las añoranzas de electricistas, contando la historia del Sindicato Mexicano de Electricistas, que en diciembre pasado cumplió 108 años, con bastantes acechanzas, vericuetos, senderos. Hemos comentado en esta versión de cómo debemos trabajar la historia del ESME, la base de toda la historia del ESME es algo que tenemos que checar, analizar con calma, comprender que el capitalismo está presente en toda esta historia, en sus dos fases: imperialista, empresas transnacionales, con un impacto claro en el desarrollo general, social, económico del país. Y que esto deberíamos de tenerlo. En la definición clásica de Carlos Marx, estoy leyendo un poco a Trotsky y luego les comento cuál es la perspectiva de Trotsky. Quizá la próxima añoranza tengamos mayor claridad. No difiere mucho de la de Marx, pero Marx señala que los sindicatos están presentes justamente en el propio capitalismo. Su limitación es que están dentro del capitalismo sin tratar de trascenderlo. Ese es el punto crucial, ese es el punto de debate, y eso es lo que tendríamos que reconocer si es así o no es así. Y en este sentido, por ejemplo, la lectura pasada de hace 4 añoranzas sobre la revista Lux de la presencia de los presidentes y los presidenciables en el local ahora llamado Breñalvírez, en el local de asambleas, significa esta expresión respecto no solo al capitalismo, sino a la estructura de poder en México. Y por cierto, paréntesis, sería muy bueno que se le hiciera un homenaje específicamente claro, específicamente pidiéndole perdón a Breñalvírez, porque fue expulsado 3 veces del ESME y en la última él ya no quiso saber nada del Sindicato Mexicano de Electricistas. Un 27 de septiembre de hace pocos años, su servidor intentó hacer un homenaje a los ingenieros encabezados por Breñalvírez y a otro conjunto de ingenieros importantes como de Buen Lozano y Jacinto Viqueira. Hubo muy malos entendidos y el homenaje a los ingenieros del ESME no se pudo realizar. Pero se le debe a Breñalvírez una petición de perdón pública, política y clara, porque él no quiso ver, después de las expulsiones que le hicieron, nada de la historia, nada del ESME, y se vivió, él murió pues renegando, o por lo menos me hubiese gustado que dijera algo para saber cuáles eran sus discrepancias.
pero bueno, se la debemos. En esta historia de las añoranzas de electricistas sobre sobre partes, gotas de estos 108 años, sobre algunos acontecimientos. La otra cosa que no podemos perder de vista y que no que debemos evitar es una historia que nos va contando en realidad eh, falsedades. Cleto Guzmán es el que más resalta en los trabajos recientes. Decir en una obra académica, se supone muy buena, donde la historia se trata Necaxa y la historia de Necaxa no se narra, no se hace una crónica, y además que se diga que Cleto Guzmán fue el fundador no solo del ESME Necaxa, sino de todo el sindicato desde 1914, y cuando la lógica elemental significa que Cleto Guzmán debió haber nacido en el siglo XIX para tener edad de que en 1914 tuviera capacidad, mínimo edad, para impulsar, apoyar, tener la idea de fundar el sindicato. Esas dos cosas son las que tendríamos que cuidar. Un análisis correcto de las luchas de la organización en esta perspectiva permanente del capitalismo, desde que surge hasta el golpe que lo dan los burgueses. Bueno, estamos narrando en esta etapa una parte del contrato colectivo. En realidad, el contrato colectivo nos puede servir para hacer la historia del ESME. Uno, por supuesto, comparando entre el propio contrato colectivo. Otra, checando quiénes son los personajes. Por ejemplo, en el ESME es claro un instrumento de organización político-sindical que tiene que tener una carga específica política e ideológica como ningún otro. La Comisión Legislativa de Contrato Colectivo. Se nombran legisladores, los que más saben de la materia de trabajo en cada departamento. Esto debe de ser. Se rompió esta tradición, pero bueno, legisladores, trabajadores con la más amplia experiencia en sus departamentos, que deben de llegar a revisar de nueva cuenta el contrato o en todo caso las condiciones de trabajo de su departamento para buscar mejoras en esas relaciones que se dan en sus departamentos. Realiza la comisión legislativa, dirigiendo esta comisión, el secretario de Trabajo. En este caso, del contrato colectivo de 2006, Ramón Mera Villarroel, secretario de Trabajo. Entonces, se puede revisar qué comité es, y yo diría que dos personajes son importantes: el secretario de Trabajo y el prosecretario de Trabajo, Eduardo Bobadilla Zarza. Aunque por estatuto se supone que todos los prosecretarios colaboran con el secretario de Trabajo. A mí me impresiona que políticamente el secretario de Trabajo, teniendo la capacidad de coordinar, dirigir por un lado a la Comisión de Trabajo, o sea, todos los representantes de la Comisión de Trabajo en el ESME, o además a todos los legisladores para revisar el contrato colectivo, no adquiera políticamente una fuerza tal que se contraponga, que trabajen, o con perdón de lo que voy a decir, que superen el poder político del secretario general. ¿Por qué? Por eso que le estoy diciendo. Coordina todos los trabajos de los representantes del departamento como comisión de trabajo. Incluso durante algunos años hubo
reuniones todos los lunes, llamadas las luneras, para ponerse de acuerdo en los distintos aspectos de la previsión, administración y regulación del contrato colectivo de trabajo, de los problemas departamentales. Y cada 2 años coordina, dirige y trabaja sobre la revisión del contrato por medio de o acompañado por los legisladores. Bueno, en este caso, Ramón Mera Villarroel y Eduardo Bobadilla Zarza, digámoslo así, serían los coordinadores de sacar este contrato colectivo. Hemos dicho, por cierto, que para desgracia nuestra, no podemos ver, están aquí, se supone, todos los contratos colectivos de 1932, es el primero a la izquierda, y miren, dicen, archivo no fundado, no está, no existe. Y el que queremos ver, el 2006, de igual manera. He dicho que el ESME en estos, pues podríamos decir, 100 años, el resto está endeble. Durante más de 100 años tiene una vocación histórica para recordar su memoria y sus sucesos, el sindicato. Esta falla de no poder ver los contratos colectivos es un elemento que nos evita tener el conocimiento histórico de todos los contratos colectivos. Hace rato que la biblioteca también está cerrada y por tanto si los contratos colectivos, es decir, nos evita también, nos pone una traba para ir a la biblioteca y consultar todos los contratos colectivos. Por supuesto, suponemos que hay 1 o 2 colecciones completas del contrato colectivo. Y la revista, los últimos años, solo se puede ver si tienes computadora, si sabes manejar la computadora. Entonces, de lo mismo, esperemos que en la biblioteca están desde 1928 hasta estos 108 años todas las revistas impresas, de tal manera que cualquier electricista, cualquier miembro de la cooperativa, cualquier ciudadano o investigadores académicos tengan acceso a la colección completa de la revista Lux. Esta es la vocación histórica del ESME y esta vocación histórica debe mantenerse. He dicho que mi trabajo fundamental se debió a la existencia, cuando yo llego al ESME por 1972-73, hago y puedo hacer la historia del ESME porque están desde la primera acta, la constitutiva, no se llamó así, simplemente se llamó la primera asamblea del ESME, de 14 de diciembre de 1914. Yo trabajé de esta manera para iniciar los trabajos, para hacer mi tesis de sociólogo, con los libros, con 3 libros de actas, el primero, el segundo y el segundo A. O sea, las actas de asamblea de 1914 a 1917, hasta septiembre de 1917. Ahí mismo sabía yo que existían todas las asambleas completas en libros de actas, llegaron a ser más gruesos que este contrato colectivo, pero estaban todas las actas de las asambleas que se realizaban en el ESME. Esa vocación de historia se repite cuando publican Rojo y Negro. En el primer número de Rojo y Negro, que se entrega el 14 de diciembre de 1915, hay ya un artículo amplio de 3, que ocupa 3 revistas de Rojo y Negro, para narrar la historia del ESME. Es decir, en 1915, Morones, alguien que quiere renegar y que dice que no fue mentira, Morones fue un miembro activo y militante muy importante
Morones, ya en el número 1 de Rojo y Nuevo, escribe la historia del ESME. Es decir, siempre han tenido presente dentro de las filas del ESME lo valioso que es su historia. Podríamos decir la historia verdadera, porque lo que hacen es, por ejemplo, también en el segundo número, reproducir los primeros convenios de los memoriales que hicieron. Es decir, el ESME nace, como todos sabemos, políticamente hablando, sí en 1914, pero su fuerza radica en enero. Estalla 3 huelgas. A un mes de existencia estalla 3 huelgas. Y están los convenios. Esta vocación de mantener los escritos nos permite decir que el ESME surge con vocación histórica para dejarle a las siguientes generaciones una claridad concreta, histórica, social y política de sus propias raíces. Esta historia, por supuesto, debemos buscarla y que se mantenga esta tradición, porque esto genera conciencia de clase. Entonces, todos los contratos colectivos, además de los que ahorita, esperemos que el llamado a que los vuelvan a activar esté claro, pero a esta historia de contratos colectivos les van a faltar los contratos colectivos actuales, los que se han tenido y se tienen ahora con las nuevas empresas que han permitido que el ESME legalmente tenga con quien convenir estos contratos colectivos y darse por sí mismo una existencia de confrontación y de negociación con las empresas que tienen. Entonces, hay algo más que Fénix. Y en esta página, en esta sección de contratos colectivos, necesitamos ver los nuevos contratos colectivos para mantener, insisto, esta búsqueda de la conciencia de clase que se transmita generación tras generación. Bueno, regresamos. Estamos leyendo una debilidad que yo encontré en los propios contratos, pero específicamente creo que lo que trasciende en estos contratos colectivos es digámosle así, primero, los errores que los legisladores están cometiendo. Una, considerar que las transitorias son importantes, son fundamentales en las cláusulas, es decir, después de algunas cláusulas, es una buena cantidad, por cierto, se generen transitorias. Entonces, firmas el contrato colectivo y resulta que, como en este caso de la cláusula 97, tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 transitorias. Es decir, que la cláusula 97 quedó inconclusa. Entonces veo que las ponencias y la crítica y el crecimiento del contrato colectivo de estos legisladores, en esta cláusula 97 que trata de la tienda de consumo, lo dejan incompleto. Incapacidad, digo yo, de los legisladores. No están llegando los conocedores, los que saben muy bien su materia de trabajo, los que reconocen la complejidad y la riqueza de su departamento, en este caso de la tienda de consumo, y pactan tránsito. Bueno, elaboran ponencias de transitorias en vez de profundizar la propia cláusula y enriquecerla. No. Bueno, debilidad a la elaboración de ponencias del contrato colectivo. Error. Debilidad porque también se descubre que al no ser los buenos conocedores de su materia de trabajo, de las funciones, de la realización de su departamento, cometen error, y el punto es que muchos legisladores ya no son los más antiguos, los de mayor experiencia, los que dominan la materia de trabajo, sino
los representantes propietarios principales usurpan esa posición política. Muchos representantes se nombran, autonombran o eligen como legisladores. Y entonces resulta que la tradición de llevar a los de mayor experiencia la rompen y además de evitar esta tradición, rompen dos cosas estos representantes. La movilidad dentro del Departamento de Trabajo, porque al irse a trabajar de legisladores durante 3 o 4 meses, se hacía un movimiento de personal desde arriba hasta el último trabajador. Eso se rompe. Segundo, es increíble, un legislador tiene que trabajar un día completo y el representante principal no puede descuidar la atención en todas sus áreas de trabajo, en todo su escalafón, en cada lugar. Duplica, o mejor dicho, deja de ser y hacer sus funciones, su trabajo, su gestión por estar en la legislativa. Este es lo complicado de estas cosas. Entonces, por un lado se debilita el contrato y por el otro se debilita la atención en cada departamento. Este es un análisis riguroso que tenemos que hacer, que no podemos dejar de mencionar, y les dije yo que esto se debía a que lo descubrí en el sindicato en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y en este caso sí les quiero, a ver, déjenme ver si puedo, sí les quiero mostrar esto. Permítanme tantito. Aquí están, mira, este es el contrato colectivo del STUNAM. Y a partir de la página 89 hay hay un título que dice cláusulas transitorias. Y esto es lo que yo descubrí hace tiempo que sucedía. Entonces, transitorias, media página, una página completa, hasta la 48, es decir, 48 cláusulas transitorias. Por ejemplo, vamos a ver en la página 100 y veremos. Esta es una cláusula que ya tiene tiempo. La Secretaría de Acción para la Mujer ya existe desde cuándo, y sin embargo, dice, la UNAM, de acuerdo con sus posibilidades, apoyará a la Secretaría de Acción para la Mujer a fin de llevar a cabo el logro de sus actividades del Centro de Atención a la Mujer. Lo anterior, conforme convengan las pláticas. No se agrega nada. Tiene esa misma característica. Quizá podríamos hacer una búsqueda en más contratos colectivos. Y en ese sentido, llegaremos a la conclusión que es una acción política patronal, es decir, burguesa, ¿no? Por ejemplo, la siguiente dice, pago por zona cara. Está en el contrato colectivo, o son los gastos en el SME y el organismo Luz y Fuerza. En un plazo de 90 días contados a la firma del contrato colectivo, se vuelve a repetir la misma dinámica. Comisionados, empresa, en este caso universidad y STUNAM, para discutir un tema. Un análisis de campo para determinar la procedencia o no de asignación de zona cara para los trabajadores de Cuautitlán y Teoloyucan, Estado de México.
De ser positivo el resultado, este complementario salarial se aplicará con efecto retroactivo. Fíjense, fíjense lo que está pasando. Al 1 de noviembre de 1991. Estamos hablando del contrato colectivo del 2024. ¿Cómo es posible entonces que en tanto tiempo esta llamada cláusula transitoria 39ª desde 1991 no se haya resuelto? Este es el efecto de las cláusulas transitorias. Aparecen, se supone que entonces desde 1991 hay una comisión que está trabajando el análisis de campo y no ha resuelto nada. Es decir, transitorias para no pactar nada es increíble. La que sigue es igual. Es decir, se va a crear el estudio de zona geográfica de Cuernavaca, Temixto y Tres Marías en Morelos, que se había iniciado en 1989, es decir, 3 años previos al anterior. Se integró la comisión paritaria y los beneficios que deberían de acordarse desde noviembre del 91, porque en eso culmina la cláusula transitoria, no tiene resultados. Y entonces, ¿qué funciones tiene este asunto? Estas tres cláusulas, como el de abajo, estacionamientos controlados, tienen el mismo efecto. Y acá, bueno, este contrato colectivo es de los trabajadores administrativos de la universidad con la UNAM. El efecto es cierto, este es el contrato colectivo que yo descubro y que tiene efectos redundantes. O sea, es claro que las cláusulas citadas no se están resolviendo de manera satisfactoria para los trabajadores, pero están de acuerdo la organización, acá no hay legislativa, pero hay una comisión de contratación apoyando al comité ejecutivo. Y las transitorias están siendo alargando y alargando las revisiones del contrato colectivo. Insisto, quizá convendría revisar más contratos colectivos para demostrar entonces que no solo, aquí podríamos decir que hay dos organizaciones patronales, la de la UNAM y la del organismo Luz y Fuerza del Centro, que se oponen a una cabal revisión del contrato colectivo de trabajo. Y lo que, insisto, refleja es debilidad en esta fase de la organización obrera en la revisión del instrumento básico de los sindicatos. Sabemos que el ataque a los contratos colectivos se dio en los 80 y los 90. Sabemos que la debilidad fundamental del sindicalismo mexicano, es decir, de todas las organizaciones obreras, fue precisamente debilitar los contratos. En el contrato colectivo de académicos, igual hay una buena cantidad de transitorias. La quinta dice, integración de mesas de trabajo. Esta es una de las más obvias que puede haber. No tiene que discutirse, no tiene que integrarse, no tiene que existir, porque vean lo que dice a la letra. Cuando surjan problemas que afecten la relación laboral del personal académico en cualquier dependencia de la UNAM, esta y la APA UNAM convienen integrar mesas de trabajo a efecto de resolver la problemática laboral existente, debiendo concluir sus trabajos en un término no mayor de 60 días a partir de su integración.
Sus resoluciones deberán atender a la ley y al contrato colectivo de trabajo. Esto es obvio. ¿Para qué discutir una transitoria donde solamente se repite lo que ya todo el mundo sabe? Sin embargo, la UNAM, bueno, aquí es la misma UNAM, tiene todas estas transitorias en el contrato colectivo de trabajo. Canje de vales. 13ª. Los vales mencionados en el presente contrato podrán ser canjeados en el sistema de tiendas de autoservicio de la UNAM y en aquellos establecimientos con que la UNAM tenga convenio. Otra obviedad. ¿Qué hace en ese sentido entonces la comisión negociadora del nuevo contrato colectivo? Les aseguro que si yo reviso el contrato colectivo anterior va a estar esta cláusula. Entonces, es increíble. Les digo que yo descubrí esto y la primera conclusión a la que llego es esa, la debilidad de los sindicatos, y en este caso son dos, el de académicos y el de administrativos. Hay otras debilidades más que no les voy a mencionar, pero que a mí me ha tocado en lo personal cuando hago prácticas escolares. Yo he llevado a mis alumnos a varias de las divisiones sindicales y me debe de dar por cada día de salida de práctica esta cantidad. Y lo que hace la administración, que por cierto te forza a aceptar, es que no te da nada de viáticos y te pide notas con aprobación de Hacienda. Es decir, que a donde vas a acudir te den recibos de consumo oficiales aprobados por Hacienda. Ir a Necaxa o ir a Temascaltepec o a la Alameda y consumir por allá, imposible que Necaxa te den recibos avalados o registrados en Hacienda. Entonces, si yo no reclamo o encuentro una manera de demostrar mis gastos, no me van a dar nada. Yo tengo que ir de prácticas, es mi trabajo salir con los estudiantes de prácticas, incluso si es necesario 10 días, con tal de que ellos aprendan a realizar investigación social. Pero si no me dan mi dinero, que conforme contrato colectivo me lo tienen que dar antes de que yo salga de práctica, entonces mi salario básico está en crisis. Bueno, descubrí estas cláusulas transitorias en estos contratos colectivos y eso me llevó a la curiosidad de revisar los contratos colectivos ESME Compañía de Luz. Y como saben, tiene varias. Vamos a checar las últimas de de esta cláusula 97 y después revisaré las primeras dos que me encuentre al inicio del contrato. Transitoria. Insisto, en la cláusula 97, esta es la página 420 de este contrato colectivo 2006-2008. Transitoria. Las partes se comprometen al término de la revisión contractual a analizar los estados financieros de la tienda de consumo para trabajadores del sector eléctrico, a efecto de aclarar los aspectos contables relativos a los salarios del personal adscritos a la misma. Si es cierto esto, que el salario depende de la tienda, hay una duda fundamental. Es decir, la tienda no es un departamento más del organismo Luz y Fuerza. Es raro.
cuando se aceptó que era un departamento, era un departamento. Y los ingresos y los asuntos financieros son generales. Los trabajadores no pueden depender del estado financiero de la tienda, porque ya es un departamento más. Insisto, es debilidad tanto de la Comisión de Trabajo, que no se esmera en el completar, integrar y aplicar el contrato colectivo, como de la legislativa, que en vez de pelear, rechazar esta cláusula donde se impone, donde se indica que la tienda no es un departamento del organismo. Debilidad de los legisladores, en este caso incluso del secretario de Trabajo, Mera Villarruel, y que alarga, debilita el contrato colectivo. Última transitoria de la cláusula 97. Lucha y Fuerza se compromete en un plazo de 120 días a partir de la firma del contrato colectivo de trabajo 2006-2008 a analizar la factibilidad de disponer de un local nuevo y adecuado para la reubicación de la proveeduría de la aviación Juando. Siguen discutiéndose condiciones particulares de si las divisiones tienen que tener o no sucursales. Yo le llamaría sucursales de la tienda. Y en este caso, 120 días para cambiar de lugar la proveeduría de Juando. Por cierto, la anterior no tenía plazo, pero hemos visto que son todas 90 días, 60 días, 45 días, 90 días y en este caso 120 días. Insisto, son 10 transitorias y se están creando comisiones integradas, yo digo, al de ser mínimo de 10 trabajadores como representantes de la empresa que tienen que estar de nueva cuenta alargando la discusión, el debate, la negociación, en este caso de la cláusula 97. Si no es que hay 10, no, pues son 10 transitorias, serían 100 compañeros dedicados a la tienda de consumo. Si no es así, entonces las comisiones que se generan va una a 45 días, mientras no terminan esos días y no terminan de negociar el asunto, no puede proceder la segunda transitoria y, bueno, no dice segunda, pero entran los mismos 10 comisionados a seguir discutiendo la otra y la otra. Y se van a llevar más de 100 días hasta que no se acabe la ejecución, el análisis y la negociación de estas transitorias. Hay en ese sentido, insisto, una debilidad que me llama mucho la atención y que no tuve tiempo de checar cuándo empiezan las transitorias en el contrato colectivo de trabajo. Yo a Ramón Mera desde antes, como saben ustedes, le hice algunas críticas fundamentales, sobre todo por la revista Lux. Es el secretario de Educación y Propaganda cuando ocupó ese cargo, que hizo la revista gruesa, un papel grueso y brillante, dificultada que lo pudiéramos leer, reflejaba mucha luz. Y en el corrillo, en los pasillos, el comentario más divertido que hacían muchos trabajadores es que el papel grueso nos sirve para llevar la revista al baño. Divertidísimo. Ni para eso decían que servía la revista. Es decir, fue una crítica generalizada por el cambio de papel
Ya no sé si el contenido también era criticado, pero fundamentalmente era el hazmerreír, que ni para eso podría servir la revista Luz. Yo lo escuché, yo lo transmito. Bueno, la primera transitoria que yo descubro, incluso, es curiosamente algo que no está la primera no está siquiera en el clausulado, está en el proemio, y con perdón de todos los que estuvieron aquí, insisto, estas debilidades se muestran por pactar lo obvio. Es obvio, dice así la transitoria, la primera que encontré en la página 7. Las partes reconocen que se encuentran pendientes de cumplimiento, de cumplimentar compromisos establecidos en los convenios de marzo de 1989 y del 1 de febrero de 1994, recogidos por el decreto de creación de luz y fuerza del centro relacionados con este contrato colectivo de trabajo respecto a la nueva estructura del organismo. Pues si revisaron, vieron la creación, el contrato, digo, el decreto de creación del nuevo organismo, pues es obvio, se tienen que cubrir esos fallos. La siguiente, las partes convienen que al término de la revisión contractual promoverán ante las instancias correspondientes que se otorgue a luz y fuerza del centro en su zona de influencia los mismos atributos y facultades que tiene la Comisión Federal de Electricidad. Yo les diría que efectivamente es algo obvio. Y por último, esta transitoria, en esta parte del proemio son 9 transitorias, pero esta que señala explícitamente esta revisión del contrato colectivo, permítanme decirles, que dice esto. Las partes acuerdan que a la conclusión de la revisión contractual 2006-2008 instalarán una mesa de trabajo con la participación de las comisiones mixtas permanentes de programas y de productividad, en la que se comparta y analice la información relativa a los programas institucionales, ingresos y egresos, así como a los estudios de factibilidad y demás información sobre proyectos y obras para que una vez identificadas las coincidencias de estos rubros, se proponga los que deben quedar incluidos en la cartera de programas y proyectos de inversión a fin de que se promuevan ante las instancias correspondientes la asignación de un presupuesto suficiente para que le permita cubrir sus necesidades de inversión en generación, expansión, reconstrucción, mantenimiento en líneas de transmisión y modernización de equipos en las redes de distribución subterráneas y aéreas. Volvemos a lo mismo. Las comisiones mixtas están trabajando de manera permanente. Las comisiones mixtas deben estar produciendo este tipo de resultados de manera permanente. Y sin embargo, al parecer que no lo hacen. Y entonces, en este sentido, la debilidad no solo es de la Comisión Legislativa o de los legisladores, sino de las mismas comisiones mixtas. Y estas deberían de tener un resultado crítico, mutuo, autocrítico, de cuáles son los efectos, los resultados de su propio trabajo
y una de dos, lo cual yo reconsideraría de manera clara. Es muy probable que la parte patronal, en este caso la parte gubernamental, no esté dando los resultados efectivos que se requieren. Y no le queda más remedio a los miembros sindicalizados de demostrar los efectos negativos del trabajo de los comisionados o, si se quiere, de la comisión mixta correspondiente. No puede ser que ya teniendo el organismo desde hace tiempo, siga existiendo esta problemática en este contrato colectivo. Esta debilidad orgánica, le llamaría yo orgánica, de los sindicalizados, de los militantes representantes ante la empresa, se está convirtiendo en una debilidad crónica. Si fuera así, entonces lo que estamos percibiendo es la ausencia clara, dominante, de una formación político-sindical en el conjunto del ESME. En los representantes departamentales de la Comisión de Trabajo, en los representantes comisionados a la legislativa de revisión de contrato, porque nos están dando cuenta, por ejemplo, del organismo, si se procurara una debilidad estructural, lo están logrando. Porque ¿cómo es posible que hay que estar discutiendo cada propuesta de las comisiones mixtas de ambas? Deben tener efecto pronto y expedito, o sea, de inversión, como dicen aquí, necesidades de inversión en generación, expansión, reconstrucción, mantenimiento en líneas de transmisión y modernización de los equipos. Esa es una falla estructural y, al parecer, esta transitoria nos da cuenta que el organismo está creciendo de manera débil y no es posible. Debe de existir efectivamente una autocrítica o una crítica específica contra los representantes del organismo público. Es la oportunidad, y que no digan que las partes, no, si ha quedado claro, si es una autocrítica, hacerse la autocrítica, desempeñar y cambiar a esos comisionados que están en las comisiones mixtas, modificar y quitar a esos miembros del sindicato que no están cumpliendo con su deber porque además no son suficientemente críticos. Bueno, en la comisión mixta permanente de programas de la cláusula 2 hay una transitoria que dice: las partes se obligan a que en un plazo no mayor de 120 días calendario, contados a partir del 16 de marzo del 2006, es decir, es esta transitoria de esta revisión, realizarán las gestiones necesarias ante las autoridades competentes en términos de la legislación vigente a efecto de que Luz y Fuerza obtenga en la compra de energía eléctrica en bloque a CFE condiciones tales que sean viables económica y financieramente para el organismo. Voy a checar si en el anterior contrato colectivo y en el previo a ese existe esta transitoria, lo cual significaría que no han logrado colocar un
claro efecto negativo contra luz y fuerza. Uno de los principales problemas que se achacará para el decreto de extinción es precisamente esto, la deuda increíble permanente en crecimiento de la compra en bloque de energía. Una trampa financiera y económica que se le aplica desde CFE a Compañía de Luz, justo para tenerla en deuda permanente. Esto debería de haberse negociado desde el inicio del nuevo organismo. Es más, nunca debió pasar ni proceder este tipo de cosas. Eran empresas hermanas. No le puedes jugar sucio a la industria eléctrica nacionalizada que estaba diseñada de manera integral. Hacerlo era efectivamente una trampa financiera para liquidar a Compañía de Luz. Esto se sabía desde antes. Esto tenía que haberse arreglado justamente con el nacimiento del nuevo organismo, pero según esta transitoria no sucedió. Como pueden ver entonces, hay problemas, diríamos, permanentes en el surgimiento de estas transitorias. Hay otra obviedad en la cláusula 5 sobre el reglamento interior de trabajo. Ya comenté yo que yo estoy en contra del reglamento interior de trabajo porque agrega, o sea, el contrato colectivo ya estipula de por sí una de dos, que las reglas están aquí y donde se haya subordinación u obediencia acerca del nuevo organismo, ya se pactó entre las partes. No hay que aclarar nada más. Otra, que efectivamente el dominio generalizado de la empresa o de sus funcionarios está aquí, pero fue pactado. Ah, pero el reglamento interior de trabajo le agregan. Asimismo, las partes convienen en que no se aplicará ningún otro reglamento o código que no sea revisado y acordado previamente por las mismas. Ya se sabe, las partes. Y he de decirles una cosa, desde que surgió el Reglamento Interior de Trabajo en 1937, nunca se ha creado otro, nunca se le ha modificado nada, es decir, el Reglamento Interior de Trabajo surgió en 1937 y desde entonces, a pesar que se ofrece que se puede revisar en cada que se necesite o cada revisión de contrato, nunca desde 1937 se ha modificado el reglamento de trabajo. Y se les llama y le respetan muchos jubilados, muchos trabajadores con amplia experiencia, le tienen un aprecio, con perdón de esto, irracional al reglamento interior de trabajo. Pero se hace y se mantiene. No sé por qué razón se ha venido haciendo de esta manera década tras década, revisión tras revisión. Se va a revisar según las necesidades contemporáneas, pero en los hechos nunca se ha tocado nada, ni un punto, dos comas, punto y aparte, una palabra, el inicio, nunca. Y entonces, bueno, sigue vigente. En la cláusula 6, que trata sobre, permítanme, condiciones de los centros y lugares de trabajo y organización de labores, en en la fracción 7 se fija otra transitoria. Desde que le leí la primera, esta es la 15. Las partes se comprometen por conducto de la Comisión Mixta
Central de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo a realizar inspecciones a los centros y lugares de trabajo que el sindicato señale dentro de los primeros 30 días siguientes a la firma de este contrato colectivo de trabajo, con la finalidad de identificar a aquellos que no reúnan las condiciones de seguridad, higiene y medio ambiente de trabajo para proponer que Luz y Fuerza adopte y ejecute las medidas que en cada caso se estimen necesarias. Permítanme decir de nueva cuenta que se pactan obviedades. Son obviedades. Las transitorias, hasta ahorita las que hemos leído, no aportan significativamente algo al contrato colectivo, pero se van a seguir firmando. Y es increíble que se vayan aceptando estas cosas, que el secretario de Trabajo en turno no tenga una claridad regular de lo que se quiere proponer a la empresa y que finalmente se lleve y se aprueba. Es evidente que lo obvio ha de significar bastantes risas, sonrisas de la parte patronal. Una más de esta cláusula 6. Las partes acuerdan que al término de la revisión 2004-2006, es decir, la anterior revisión, la anterior, analizarán conjuntamente aquellas áreas que de acuerdo con las especificaciones técnicas y normativas sean susceptibles para ser utilizadas como estacionamiento para vehículos de los trabajadores, disponiendo Luz y Fuerza, en su caso, lo necesario para destinarlas a ese fin y para proporcionar vigilancia de acuerdo con su factibilidad y viabilidad. Es un poco lo que hemos comentado. Se está debilitando el contrato colectivo, se está negociando más allá de la propia revisión, es decir, se creó una comisión para este tema y la comisión no cumplió con su labor, o siguen tratando y tratando y tratando este punto y no se ponen de acuerdo o no encuentran la solución, como dice aquí, factible y viable. Y es muy probable, está aquí de nueva cuenta, y es muy probable que en la siguiente revisión de contrato siga lo mismo, que no se terminan de aplicar los mismos objetivos a las necesidades que se han planteado. En este caso es increíble que las cosas estén sucediendo de esta manera. Entonces, se alarga y se alarga cuestiones obvias, o si se quiere incluso cuestiones nuevas, para que se sigan negociando, negociando y negociando. Es una habilidad, digo yo, donde se cansa, donde se desenvuelve, como se diría luego, donde se administra la negociación por parte de la empresa, por parte de los representantes, por parte de los comisionados de Luz y Fuerza. Y
los comisionados del ESME caen en esta política de alargamiento de la negociación, de la administración, de esta negociación, diríamos, permanente. La debilidad se da con los representantes o simplemente con este contrato colectivo de trabajo. Bueno, pues se nos está acabando el tiempo. He de decirles que este contrato colectivo tiene por lo menos 4 anteriores donde se empezaron a meter. Insisto, creo yo que es una habilidad clara de los legisladores que no encuentran, como si revisaran el contrato colectivo de 1936 y ya no hubo más que decir. Ya solo quedó crecer en cada una de las cláusulas un poco, un porcentaje, una cantidad de dinero, y puede ser, pero tendríamos que revisar todos desde el 36 para checar eso, para checar si efectivamente eso es lo que sucede, eso es lo que acontece. Les digo que el propio contrato tiene muchos elementos para poder ser estudiado. Los efectos que tienen el conjunto de cláusulas y reconocer cuáles son propiamente las que tienen efectos económicos, las que tienen efectos de permanencia, de estructuralidad, de confianza, de movilidad dentro de la empresa, de un control por lo menos bilateral de las relaciones sociales de producción. Hemos regresado a contratos colectivos donde la jornada de trabajo es flexible o se aumenta libremente, donde la estabilidad en el empleo es flexible o desaparece y te quitan y te mueven o incluso te suspenden. Y es por eso que necesitamos revisar. Yo conté este tipo de transitorias que están al término de cada una de las cláusulas, 85. La tarea es que todos ustedes revisen su contrato colectivo, que se reúnan un grupo de compañeros y que analicen los efectos de este asunto. La petición es que independientemente de que en la actualidad el contrato colectivo es muy diferente y que por sí mismo no tiene una comparación. Alguna vez mencioné que si algo se quiere comparar tendría que ser con los convenios de 1915, 17 o 20, pero que puede ser eso, pero que además en 1915 no había constitución política. Pero en fin, los representantes actuales les serviría mucho leer de manera minuciosa, de ser posible crítica, si alguno de estos compañeros fue representante por esta época, tiene que ser de manera autocrítica, es decir, este contrato colectivo de trabajo revisado como lectura, como crítica, como proposición, le sirve a
todos nos sirve como experiencia en la formación político-ideológica de todos. Si se reúnen 10 compañeros, o sea, lo ideal es eso, que se reúnan unos 10 compañeros, que hagan una lectura colectiva, que vean el complemento, por ejemplo, de lo que es el salario, de lo que son sus percepciones, de la mirada integral que tiene el contrato colectivo del salario y que lo entiendan, que lo comprendan, que lo discutan. Cualquier parte, por ejemplo, la parte donde se indica que en las divisiones no todos los subcomités tienen permiso ni goce de salario para desempeñar sus funciones. Eso es muy importante, que se sepa por todos. Es muy probable que todo el mundo crea que en las divisiones y en la matriz, en el Distrito Federal, el Comité Central tiene las mismas prestaciones, el mismo goce para desempeñar sus funciones sindicales como representantes generales, y no es así. Entonces, esta parte de las divisiones que les he comentado, que no hemos podido estudiar, es súper interesante. La lectura detallada, colectiva y crítica es una clara función elemental que necesitamos hacer para superar, para tener una clara conciencia de clase. Si no se hace, y bueno, ¿qué digo de los estatutos? Por supuesto, una comparación de los estatutos, por ejemplo, de 1946, no, 56, perdón por el error. Bueno, se puede hacer del 46 porque es cuando los estatutos se hacen regresivos en contra de la propia organización. Después los de 1956 y los actuales. Una comparación de los estatutos. Recuerden que el ejemplo de los estatutos está en 1915 y 16. Comité pequeño que se renueva cada 3 o 4 meses, no más, que hay un vínculo estrecho entre el comité, la asamblea y las actividades, las comisiones, que hay una excelente propuesta de que debe de salirse en brigadas a fomentar la conciencia sindical y la fortaleza de la organización. El ejemplo de los años 20 de salir a provincia en comisiones y hacer un trabajo político con con los compañeros de la visión es importantísimo. Pero bueno, bástenos decir que la lectura detallada, comprendiendo cada una de las cláusulas, viendo si el que ha reseñado esta crítica de las transitorias tiene razón o no, debe hacerse de manera grupal. Si se pueden juntar 20 compañeros, perfecto. De la cooperativa, 20 compañeros, perfecto. Bueno, si no, 4. Se acabó el tiempo. Esta añoranza de electricistas por hoy la hemos concluido. Nos vemos el próximo lunes en otra añoranza de electricistas. Y por supuesto, agradecemos al equipo de Radio ESME esta posibilidad tan maravillosa de poder llegar a ustedes gracias a Radio ESME. Nos vemos. Hasta próximo. Como sigue el frío, tomen su chocolatote. Hasta luego.